Bienvenida, Mine, a bordo de este vuelo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo y un poquito nerviosa, como ya te he dicho, pero bien, seguro que esto va a fluir y que vamos a ir súper bien. Ya verás que los nervios se te van a pasar enseguida. Tú abróchate el cinturón, que despegamos y nada, elige un destino y nos vamos. Pues al sudeste asiático. No sé a Venga, dónde, pero al sudeste asiático. pues ahora vamos a ir para allá y luego decidimos dónde aterrizamos. Eso Perfecto. es. Bueno, ¿quién es Mine? ¿Quién es esta chica que tenemos hoy aquí a bordo de este vuelo? Pues yo me llamo Minerva y vivo en Benidorm actualmente. Me he criado en la costa mediterránea, un sitio súper bonito. Y nada, pues no me gusta definirme por la carrera, ¿no? Porque al final, pues un poco siempre nos tendemos a definir por lo que hacemos y tal, pero sí que creo que en parte como que ha moldeado mi identidad. Y soy maestra, yo estudio magisterio. Y como creo que un buen maestro es, pues soy inquieta y soy muy curiosa y como buena Géminis que soy también. Soy muy inquieta, muy curiosa y eso, me preocupa mucho pues el ámbito de la educación, cómo ayudar a las personas y eso sería un poquito yo. Me gusta mucho lo que acabas de decir, qué importante, ¿no? Cuando uno decide entrar a una carrera como magisterio y realmente es una carrera de servicio, ¿no? A los demás Mm, y tener esa inquietud de seguir aprendiendo y actualizándote y más ahora con todo lo que tenemos, que vamos a entrar en profundidad en el tema de la educación, que me parece importante, pero bueno, eres un perfil muy bueno para poder defender una buena educación para mm. nuestros hijos, hijas, futuros nietos, futuras nietas, lo que venga detrás. Así que gracias por Sí, estar ahí al servicio de los niños y de la educación y de las niñas. gracias. Mine, ¿qué hay de ti, de esa niña? Pues nada, yo al final, como te he dicho, que tengo mucha curiosidad por la vida, tengo mucha inquietud por aprender, por querer ver cosas nuevas y realmente pues un poco eso, ¿no? Que esa niña que hay en mí, que se conecta con los niños, al final yo creo que eso es súper importante, ¿no? Que un maestro tenga esa niña dentro de ti que se conecte con los niños, que esté en esa misma sintonía de inocencia, pero a la vez un poco de saber dónde estás, de saber lo que quieres, de saber hacia dónde te quieres dirigir y eso. Y creo que pues mi niña se encuentra un poco en ese momento ahora, ¿no? De querer disfrutar, de querer aprender también, pero a la vez de pues querer encontrar mi lugar un poco en el mundo, que estoy ahí un poco en ese momento, ¿no? De querer saber cuál es mi lugar, que creo que sí que sé cuál es, pero a la vez creo que hay muchos ámbitos en los que me puedo desarrollar y que desde ese lugar creo que puedo pues ayudar a mucha gente. Sí, además, ¿sabes qué pasa? Que tú que todavía eres muy jovencita, Mm, es como que, no sé si sientes, a lo mejor no estás de acuerdo, pero a mí me pasaba, ¿no? Que sentías como un peso en la sociedad, como que tenías que mm, saber claro dónde querías ir. Y yo creo sí. que cuando ya eres más mayor, te voy a hacer un spoiler, al final vas a seguir, o sea, decidiendo lo que quieres hacer. O sea, cada Sí. día es una elección de dónde tú quieres dirigirte. Y hoy, por ejemplo, puede ser, pues estoy dando clases por las tardes a un grupo de inglés, por ejemplo. O dentro de un año me voy a la otra punta del mundo, a una aldea, a dar clase. O no Mm, sé, o sea, o dar clase a mujeres que no tienen educación y bueno, les voy a facilitar que puedan saber escribir y leer. Hay tanto, Mine, hay sí. absolutamente, hay tanta riqueza y abundancia en ese aspecto que yo creo que si en algún momento esto a mí por lo menos me pasaba que me producía mucho estrés, ¿sabes? Era como, es que yo qué sé que quiero ser de mayor, si yo todavía no sé qué quiero ser de mayor, ya te lo digo, y tengo dos hijos, Totalmente. o sea, quiero ser feliz, o sea, es que yo creo que esta es la importancia, ¿no? Que quieres ser de mayor, quiero ser feliz, lo que haga, que me haga feliz, aunque sea vendiendo cucuruchos de pipas, no sé, que las has plantado tú con amor, no sé, ¿sabes? Porque parece que Sí. quitamos valor a cosas tan, pues, tan cuidadas, ¿no? Como imagínate la persona que tiene un huerto, ¿no? Que hace ese trabajo para que tú luego tengas un tomate en tu mesa.
O sea, yo creo Sí, que hay un trabajo con una dedicación, un amor, pues esta persona a lo mejor es feliz haciendo eso, sí, o sea, tal ¿sabes? cual. O sea, yo creo que eso es lo que tenemos que transmitir un poco, sobre todo a la gente de mi edad más o menos. O sea, yo pongo en contexto a la gente, yo tengo 27 años, que hago 28 justo en 3 semanitas. Y eso, ¿no? Yo creo que la gente que está en sus 20 largos, cuando hablo con ellos también nos encontramos un poco porque realmente la sociedad ha cambiado mucho, muy rápido. Yo creo que el paradigma de la sociedad ha cambiado y que obviamente ha habido mucha gente, pues como tú y como yo, Sina, que al final pues estamos toda la vida decidiendo que queremos ser de mayor, porque yo creo que eso va un poco en la persona, ¿no? Que yo me justifico muchas veces diciendo, bueno, pues soy joven, no tengo que ser idealista siendo joven, porque si no, ¿cuándo voy a serlo? Pero creo que realmente eso va un poco en la persona. Y Mm, cada vez más, como estamos ultra formados, porque al final tú te metes a una carrera, luego tienes que hacer un máster, ya un poco por lo que te marca el el sistema sistema. educativo, ¿no? Que Ujú. tienes que ir como haciendo esos escalones por si quieres trabajar, luego trabajas, te das cuenta de que toda la formación que tienes no se corresponde con el sueldo que te están pagando o con la tarea que estás desempeñando. Entonces, cada vez yo creo que aumenta mucho, pues aumenta más la frustración que tenemos las personas jóvenes que estamos ultra formadas y Sí, que queremos también realizarnos personalmente, porque también pues partimos de otras circunstancias vitales diferentes de las que han partido nuestros padres o nuestros abuelos, que es que pues nos hemos criado con todo, nos hemos criado con comodidades, cada uno más, cada uno menos, pero al ujú, final pues es la realidad de nuestra sociedad. Entonces, yo creo que es súper importante eso, promover este mensaje de decir, no pasa nada si no quieres estar en algo toda la vida, sobre todo en el ámbito de los maestros, mm. porque tú cuando estudias magisterio a ti lo que te enseñan inconscientemente y a lo que te preparan en la carrera es que tú tienes que estar estudiando para sacarte la oposición, o sea, todo centrado a una oposición, o sea, todas Wow, las formaciones complementarias son hacia una oposición, porque es lo que te puntúa y lo que te hace luego poder estar ahí ya para toda la vida y trabajar. Entonces, yo creo que es muy frustrante para una persona el verse ya metida en algo con lo que nos identifica al 100%. Y entonces creo que si promovemos esta mentalidad de no pasa nada, de al final, si tú tienes recursos y si obviamente dentro de una lógica y dentro de un sentido común, o sea, no es ujú. esto happy Todo vale. flower, ¿no? Exacto. Claro, pero si uno está preparado y si uno ve que tiene los recursos, ¿por qué no ir cambiando? O sea, al final yo creo que es un poco limitarte, ¿no? O sea, un artista, tú a ti no se te ocurriría decirle, sé pintor toda la vida, pinta paredes toda la vida, con todo mi respeto a los pintores, ¿eh? O sea, que no. Mm, Pero un artista al final necesita expresar su creatividad y necesita expresarse en el mundo, pues un maestro en su ámbito igual. totalmente. Entonces, un maestro o quien sea, ¿sabes? Mm, Te digo maestro porque ha sido mi experiencia. mm. Entonces, creo que es súper importante promover este mensaje. Sí, la verdad que yo creo que culturalmente España además no ha favorecido, ¿no? Porque efectivamente, hemos venido de nuestros padres de trabajar muy duro para que nosotros pudiéramos estudiar. Entonces, la idea es, tú ahora te metes en un sitio y ya te jubilas, cuando realmente hoy por hoy sabemos que ya se está viendo, o sea, que no va a ser sostenible este sistema de pensiones Mm, tampoco. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Efectivamente, esto es un reto para todas y todos. Yo creo que siento que es como volver a nacer mm, en una era nueva, muy rápida, digital. sí, O sea, cuando la revolución industrial, todo esto, o sea, son como cambios muy potentes en la sociedad a nivel mundial y hoy en día estamos pasando por uno. mm, Entonces, por lo menos a mí me está ayudando tener la mente abierta, no juzgarlo, verlo de qué manera puedo contribuir con lo que yo tengo, porque obviamente tenemos que fusionar los que venimos del analógico con los nativos digitales y la experiencia vital que tenemos los que hemos estado en las dos partes y que vamos un poco más lentos quizá que vosotros como más jóvenes que sois, pues yo creo que hay que hacer un match, un encuentro donde sumemos, porque no es sí, mejor una cosa que la otra.
es súper importante tanto la experiencia vital que te puede dar alguien que ha estado en la parte analógica y llegado hasta aquí. Obviamente hay que quitar capas, hay que quitar creencias, que, o sea, ya no es un Sí, trabajo para toda la vida, es estar formado, estar abierto. Yo creo que la actitud con C es súper importante en la vida, para todo, sí, porque tal cual. yo en todos estos años que llevo o sea, ya de adulta, no recuerdo, puedo decir que con la mano, con una mano o incluso podría poner algún dedo de la segunda mano, he conocido personas que estudiaron y siguen trabajando de lo mismo, enamoradas de lo que han hecho. No, Mm, no hay tanta gente. Entonces, lo que me, totalmente. el dato que yo entiendo es como, vale, tú has estudiado y la gran mayoría que fueron a carreras, que también he conocido a un montón de gente, no está ejerciendo de lo que estudió Mm, y se ha formado más tarde de otras cosas que no tienen nada que ver. Está peor, está mal, no eres la persona, es que tú no eres la profesora, tú no eres, claro, tú es eres que Minerva, o no sea, somos, así. eso es, sí, no somos personas estáticas toda la vida. Al Exacto. final, las circunstancias te van influyendo y nosotros creemos muchas veces egoístamente que tenemos el control de todo, pero es que no es así. O sea, es que al final somos producto de las circunstancias de, pues, de las que han conformado un poco, de las de nuestro pasado, que han conformado nuestro presente, de las que están conformando nuestro presente, que van a conformar nuestro futuro. Entonces, no se puede pensar de esa manera porque al final te limitas y yo creo que esa creencia que tienes de que tiene que ser así para siempre, al final, como he dicho antes, ¿no? Te frustra porque a mí me ha pasado, o sea, el sentir que ya no me gusta lo que me gustaba antes o que no es lo que yo creía, digo, jolín, ¿y por qué no? O sea, si es que yo estaba tan convencida de esto y estaba tan segura de que era esto lo que yo quería, porque ahora no lo quiero. Entonces, ese proceso un poco de deconstrucción, de decir, voy a ir a lo que quiero realmente, si tú tienes esa creencia tan arraigada es muy difícil y es Mm, doloroso también, porque al final es como total. eliminar una parte de ti que ha estado mucho tiempo contigo y irte a lo desconocido, que irte a lo desconocido pues al final es caótico y es, pues eso, es doloroso y es frustrante, pero bueno, Sí. Es la vida también, ¿eh? Mire, sí, cuando sí, sí. aceptemos que vamos a lo desconocido porque realmente no sabemos qué va a pasar mañana, cuando ya tengamos eso integrado y, o sea, estar abierto para ir aprendiendo que la vida me está trayendo esto, 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 bueno, pues voy tomando esto, esto, a lo mejor necesito parar en el camino, a lo mejor Mm, necesito girar a la izquierda, girar a la derecha, continuar de frente, quién sabe. Te quiero preguntar sobre vosotros como maestros hoy en día, el maestro que sale de la carrera, que vais a trabajar con niños y con niñas, ¿qué retos estáis viendo que no había ahora, antes, perdón, que no, no sé si me puedes dar esa información o porque yo veo que no hay, es como que ahora mismo hay como un caos ahí en el sistema mm. educativo, ¿es así o no? Me percibo Sí, como mucho caos. sí, es que al final el sistema educativo, o sea, lo que es la sociedad educativa, lo que es una clase, digamos, es un reflejo de la sociedad al final, porque es así, o sea, las familias están dentro de la sociedad, las familias son ese agente socializador de los niños, entonces, pues todo es como un círculo vicioso, ¿no? Que se repite. Y yo lo que veo que pasa mucho en la sociedad de hoy en día es que, o sea, la carencia que yo más veo es el tema de la educación emocional, que es súper necesaria, es súper importante y no se da, porque al final también pues, los maestros carecemos mucho de recursos y yo, por ejemplo, me he tenido que formar aparte en un máster sobre inteligencia emocional y también concienciarme un poco de esto, pero lo que yo veo es eso, ¿no? Que al final la sociedad cambia muchísimo, muy rápido y la tecnología pues al final está ahí y convive con nosotros y eso es una realidad. ¿Y qué pasa? Que la tecnología al final da mucho acceso a mucha información, muy Mm, variada. ¿Qué pasa? Que si tú no tienes pensamiento crítico y si tú no sabes diferenciar esa información y si tú no sabes contrastarla, tú al final como padre, tanto como padre como como hijo, te crees lo que está en tu realidad inmediata, que tu realidad inmediata es el teléfono móvil, porque al mm, final pues estás en contacto con otras personas y sabemos que el estar en contacto con otras personas pues condiciona nuestro comportamiento, ¿no? Y, y esa inmediatez que te dan los teléfonos móviles pues hace que tú estés todo el rato recibiendo información que
no siempre es verdad o que no siempre es aplicable a tus circunstancias vitales o aplicable a ti. ¿Eso en qué se traduce en una clase? Pues que hay niños con mucha frustración, porque aparte también el tema de las redes sociales, de los juegos, de lo que implica la tecnología en general, pues genera mucho pensamiento inmediato, mucho quiero esto ya y lo quiero a mi manera y yo pues le doy con el dedito a la pantalla, se pasa el anuncio y ya sale el contenido que yo quiero ver. Mm. Esto para un niño de infantil, sobre todo, o sea, para todos, ¿eh? Pero para un niño de infantil esto es una bomba de relojería. ¿Por qué? Porque al final tú le estás diciendo a tu cerebro y a tu comportamiento que todo es inmediato y que todo es ya. Y en la vida no todo es inmediato y todo es ya. Porque al final lidiar con, a lo mejor, pues el modelo de trabajo va a ir evolucionando mucho porque va a ir adaptándose un poco a eso, ¿no? Pues digamos, hacerlo todo más eficiente, más rápido. Pero ¿qué pasa? Que las personas vamos a tener que lidiar con personas toda la vida. Y eso es así. Entonces, Y no somos tan una rápidas. persona, sí, totalmente, o sea, tal cual, es que no somos máquinas. Entonces, una persona te va a generar frustración y te va a generar malestar el que tú como niño o como adulto no puedas hacer que esa persona quiera, o sea, no pueda, que esa persona no te dé lo que tú quieres en ese momento. Y entonces es lo que yo veo un poco, ¿no? Que pues eso, que hay mucha tendencia a la inmediatez, que hay muy poca tolerancia a la frustración, que estamos hiperestimulados también, que todo tiene que ser muy rápido y todo tiene que ser divertido y bonito y fantástico y maravilloso, porque eso también lo veo pues en muchos padres, que ya te digo, pues cada uno hace lo que puede, ¿no? Pero veo mucha tendencia a que en las redes sociales a lo mejor a ti te ponen que tú tienes que educar de esta determinada manera, pero tú tienes que educar de esa determinada manera dentro de una coherencia y dentro de una lógica. O sea, veo mucha sobreprotección y porque sí que es verdad que antes se ha educado pues con un estilo como muy autoritario, ¿no? Ujú. Pero no es ser autoritario o ser permisivo. Es encontrar el Hay que equilibrio al estar final. Mm. claro, en el término medio y Mm. saber que también lo que necesita tu hijo, que tú como padre puedas entender a tu hijo y está claro que tienes que darle cabida a sus emociones y que tienen que, jolín, que sentir lo que están pasando y que tienen que saber ponerle nombre a todo eso. Pero tú como padre también tienes que tener un poco de criterio y de pensamiento crítico y como maestro y como persona en general, ¿no? De decir, vale, pero ¿cómo se aplica esto realmente a un niño? ¿Cómo un niño puede sentir sus emociones y cómo un niño, ¿sabes? No que tú por leer un post de Instagram decirle a tu hijo que yo que sé, tiene una rabieta porque quiere un juguete. Ay, estoy súper enfadado porque tal, porque quiero juguete, no sé qué, patatín, patatán, como se pone un niño, que Ujú. es que todo el mundo se lo puede imaginar. Y decir tú, vale, pues te voy a comprar el juguete porque tú tienes derecho a sentir a que el cabreo te lleve a no sé qué. No, o sea, es un ejemplo muy tonto, ¿no? Que te acabo de poner, pero creo que se Mm. capta la idea de, ¿no? O sea, al final, uno tiene que saber también que sus actos tienen consecuencias en la vida y que todo tiene repercusión, porque no soy yo la única persona que existe en el mundo, porque esa mentalidad de entender que soy yo la única persona que existe en el mundo. Total. Entonces, yo creo que es un poco todo eso, ¿no? Como esa amalgama de cosas y por eso creo que la educación emocional es tan importante, porque creo que al final el, el cómo crear el vínculo y el cómo transmitir valores, que es lo que creo que también es súper necesario, el Súper transmitir importante. valores, sí, porque al final los valores es lo que te arraiga, lo que te da identidad. Y creo que con tanta sobreinformación y con tanto ruido, no tenemos una identidad marcada, porque si tienes una identidad marcada, eres algo raro. O sea, creo que está mal hoy en día que tengas valores y que tengas una identidad marcada. ¿Sabes? Tienes que ser de todo. Entonces, pero eso no es real. O sea, una persona necesita. ¿Me explico? Entonces, yo creo que eso Totalmente. es como un poco, como un mix de muchas cosas ¿sabes? Mm. Estoy pensando que, claro, es fácil poner el dedo en la educación, señalando, también como madre, ¿no? Decir, es que está súper obsoleto, estos hijos se aburren, podrían hacer algo para la vida realmente. O sea, es esto, ¿no? Tener Mm, role-playing, ¿no? De la vida, de cómo tú gestionas situaciones incómodas o cómo
cómo tienes una comunicación, ¿no? Fluida, que te enseñan a hablar con las personas desde esos valores, ¿no? Hablar de valores también, ¿por qué no? Sí, Pero claro, para que empiece un cambio ahí en esa parte de la educación, ¿cómo acompañamos como familias? Porque alguna vez he hablado con algún maestro y realmente llegamos a este punto, ¿no? Es un triángulo, es la mm, familia, es la escuela y es los niños, ¿no? Y las niñas. sí, Entonces, si como madre a mí me da igual todo esto, difícilmente se va a poder implementar, ¿no? sí. Entonces, ¿dónde Es puede triste, pero erradicar es... esto? ¿Cómo puede mm, solucionarse? ¿Cómo puede trabajarse para que llegue a más familias el mensaje de cómo empezamos? Porque siento que estamos como en tierra de nadie. Tenemos mm, esa digitalización rapidísima, esa información que nos está estimulando. Los valores, por el otro lado, se están perdiendo, estamos perdiendo casi la identidad, no sabemos ni qué estamos haciendo. Hay mucho mm, ruido y todo esto se lo están chupando los críos. O sea, sí, sí. Y son esponjitas que lo absorben todo, es así. Pues, a ver, yo sí que es verdad que veo que es un poco eso, ¿no? Yo creo que el problema al que se enfrenta todo maestro también, que tú intentas cambiar mucho desde el aula, pero si no tienes una familia que te apoye, es muy, muy, muy difícil, porque al final, pues un niño pasa muchas horas en el colegio, pero también pasa muchas horas en su familia. Y su mm, familia al final es la que, la que le ha dado la identidad y la que ellos tienen como referente, ¿no? Porque son, pues, son sus figuras de apego, la gente de su familia. Entonces es difícil, pero creo que al final pues es un poco pues como lo que se necesita para cambiar toda institución, ¿no? O sea, los cambios son muy lentos y son muy poquito a poco y yo soy partidaria de pasos cortos pero firmes. ujú, Entonces, pues lo que tú promueves, ¿no, Sina? Que hay que ayudar en tu metro cuadrado mm, y que lo que se debería hacer pues es lo que yo creo que está haciendo la gente ahora, ¿no? Quien está preocupado por esto que se mueva y que promueva todo esto, a quien le resuene esto, que lo escuche, que se meta en ello, que intente cambiar, porque al final el querer cambiar es, o sea, el querer cambiar es muy fácil, pero el cambiar de verdad es muy difícil porque es un proceso muy complicado. y tanto. Entonces, sí, entonces, pues eso, ¿no? O sea, yo promovería mucho educación a los padres para que todo esto pues cale, ¿no? Y que esas personas que realmente están comprometidas vayan dejando su semilla en la gente que no lo está poco a poco y porque al final por presión social pues todos vayamos haciendo eso porque funcionamos así, esa es una Así, realidad. así es. Sí. Y igual, ¿no? Que los profesores también, esto yo creo que es súper importante que los maestros también estén concienciados con esto, o sea que es necesario el tener que darle un enfoque diferente a todo. Y eso, ¿no? Y al final, pues todo eso se transmitirá a los niños. Al final es nuestra responsabilidad. Los adultos somos los que estamos educando a los niños y los que, de los que ellos están recibiendo su influencia. Entonces, pues eso, ¿no? Y al final, como maestros, también saber un poco identificar las cosas y saber entender que cada uno tiene su proceso y que si yo, por ejemplo, veo que un padre no está receptivo a esto, yo sé que no soy yo quien tiene que cambiarte. O sea, sé Mm, que se debe dar un cambio, igual que con los niños, ¿eh? Sé que se debe dar un cambio, pero tengo que saber también respetar cuando esa persona va a estar receptiva y cuando no va a estar receptiva. Porque si esa persona no está receptiva y yo la estoy forzando a que implemente, digamos, eso que yo en lo que tanto creo, yo lo estoy haciendo con toda mi buena fe, pero esa persona no. Entonces creo que va a generar un rechazo que a lo mejor no va a ser productivo, ¿sabes? mm. Entonces, pues un poco eso, ¿no? Intentar transmitir desde que tú te lo crees y desde que tú sientes que eso puede ayudar. Porque yo creo que al final, si tú lo transmites desde esa parte, vas a conectar con más gente. Y gente que a lo mejor no te escucharía va a decir, ay, pues mira, pues esta chica o este chico o X está implicada en lo que está haciendo y, y me está transmitiendo algo en lo que cree, ¿no? Y yo creo que eso pues ayuda mucho a conectar con la gente, pero obviamente es difícil, es complicado. Yo todavía tengo mucha esperanza de que haya un cambio súper positivo y porque
porque es tan necesario, o sea, es que es necesario, Mm, lo estamos pidiendo y sí que es verdad que para hacer esos cambios necesitamos hacer equipo. sí, Y no sé si es correcto o no, pero me da la impresión de que estáis como muy solos también en las escuelas. No mm, tenéis un apoyo, no, por lo menos tengo amigas, ¿no? Que son maestras también y se han encontrado con situaciones de la persona que viene con ideas nuevas para implementar, es como que, uff, o sea, no vengas aquí sí, a marearnos, que yo con mis apuntes de la universidad que sigo utilizando, yo tenía profesoras con, y siempre cuento esto, mi profesora de ciencias era horripilante en docencia. Sería maravillosa como mujer, no tengo ni idea, pero yo recuerdo a esta mujer cero empatía, o sea, no se preparaba una clase. Los apuntes, ella era mayor, era muy mayor, yo estaba en segundo de BUP, que no sé qué es eso en la ESO, no tengo ni idea. Y recuerdo que le daba clases a mi tío que me llevaba 20 años, le había dado clases a mi tío de ciencias. Bueno, pues esa mujer tenía los apuntes amarillos, o sea, ese cuaderno era un cuaderno amarillo que no había actualizado en su vida. Entonces, todos los años repetía lo mismo, mm, súper recta, o sea, te daba miedo la mujer. Pues hay personas hoy en día que sí, siguen sí, teniendo es esta así, mentalidad y es sí, difícil. Entiendo que como una persona que acaba de salir de la carrera, que tiene un montón de creatividad, con una ilusión increíble, que en poco tiempo esté ahí como reducida a ese metro cuadrado, lo que puedo hacer en mi aula y poco más. sí, es así, ¿eh? O sea, y es súper frustrante el eso, yo también, pues, lo he visto, ¿no? Y es así, porque al final, pues, eso, hay mucha gente, ¿no? Que es que en los colegios lo malo es que tú ya estás en ese trabajo para toda la vida. Es como el modelo de trabajo que es, ¿no? Mm, Que es, pues estudias una oposición, estás ya toda la vida en un colegio, te están pagando o sea, el Estado te está pagando, te va a pagar toda la vida, venga un confinamiento, una pandemia, lo que sea, tú vas a estar cobrando bien, vas a tener muchas vacaciones, porque los maestros, hombre, tienen muchas vacaciones, que los maestros pues no hacen nada, tienen muchas vacaciones, ¿no? Lo que se dice. Entonces, yo creo que es un poco el modelo ese lo que atrae a mucha gente que no sabe un poco qué hacer con su vida, y sumado a que magisterio es una carrera fácil. El trabajo es muy difícil, porque el trabajo no es para todo el mundo, pero magisterio es una carrera fácil realmente, o sea, no es un plan de estudios que tú digas me supone muchísimo esfuerzo, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco eso lo que pasa, ¿no? Lo que llama a la gente a meterse a esto, tristemente. Entonces, ¿qué pasa? Que tú te acomodas. Entonces, mm. cuando tú te acomodas, ya tu cerebro lleva una rutina, pues todos sabemos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, estoy intentando implementar el hábito de hacer deporte por lo menos 3, 4 veces a la semana y me cuesta mucho el día en el que estoy muy cansada, me cuesta mucho el decir, va, Minerva, venga, que te lo has propuesto, ponte a hacer deporte, tal. Pues, ¿por qué? Porque el cerebro del ser humano es muy cómodo y al final tiende a acostumbrarse a las rutinas. Entonces, ¿qué pasa? Que tú cuando haces algo, te va medianamente bien, dices, bueno, pues es que al final te centras, digamos, en lo malo, no, no, si es que al final, pues el mundo está mal, la educación está mal, que yo no puedo hacer nada para cambiarla. No, pues dices, venga, pues voy a hacer todo el rato lo mismo y me voy a quedar acoplado a algo, a un modelo que pues funciona medianamente bien. Pero no, no De es así. momento, Entonces, es que puede haber mucho cambio, o claro, sea, es no, que no, no no, sí, es sabemos qué va que, a pasar. claro, no, no, o sea, y es eso, o sea, y que es así lo que hemos hablado, ¿no? Que la sociedad va evolucionando súper rápido. Ujú. Entonces, cuando viene una persona a decirte, a atentar contra tu seguridad y contra tu estabilidad, dices, pues vete a tomar por saco, yo no quiero cambiar nada, yo no quiero hacer tal, yo no quiero hacer, no, porque al final eso implica trabajo mental. ¿Qué Mm. pasa? Que si no te gusta tu trabajo al 100% o no sientes ese compromiso, porque obviamente, o sea, yo no culpo a esa gente tampoco, ¿eh? Porque pues cada uno ya tiene sus circunstancias, ¿no? Pero pues un poco también no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero como un poco de autocrítica y saber decir, mm, vale, no es esto lo mío al 100%, pero es lo que he elegido, pues voy a implicarme en ello, voy a intentar hacerlo, ¿vale? Porque entiendo que a lo mejor por tus circunstancias vitales no es tan fácil decir, oye, venga, voy a dejar el trabajo y voy a dedicarme a otra cosa, ¿no? Mm. Pero implícate en lo que estás haciendo, estás dando un servicio, estás en... Es que la gente no es consciente de lo que es la educación, es que la educación conforma todo, es que es la base de todo. Es que Es es el futuro de súper tu país, o importante. sea, es que Claro, es muy potente. A mí me parece una responsabilidad claro.
claro. Entonces, al final, pues es un poco eso, ¿no? Que cuando no te apetece y cuando no te gusta una cosa, todo te cuesta el doble, porque es así. Si no tienes una motivación real por hacer las cosas, al principio puedes fingirlo, ¿no? Pero con el paso del tiempo, una persona se cansa de fingir. Entonces, si no tienes esa motivación intrínseca real de que tú crees en lo que haces, de que te gusta, de que te motiva realmente, no puedes hacerlo. Entonces, yo creo que es un poco lo que pasa, ¿no? Que al final esa mentalidad también, pues eso, lo que hemos hablado antes, ¿no? Sumado a la mentalidad de estabilidad, de querer que no aceptar el cambio, pues hace que la gente que sí que lo quiere y que sí que está motivada con su trabajo realmente y que sí que se siente implicada con lo que hace, pues se frustre, porque es así un poco. Ahora estoy pensando en países como Finlandia. ¿Por qué se puede implementar esto en estos países y, por ejemplo, en España o en otros países? Aquí, incluso en Francia, podría hablar, porque en Francia aún vamos un poquito con más retraso, porque aquí hay Sí. mucha... Sí, la escuela todavía es súper autoritaria. O Mm. sea, desde el punto de que los niños en secundaria creo que es que me lío con, porque como yo estudié en la EGB, no me acuerdo Sí, ahora el cambio, mis hijos no han estado en España estudiando. eh, Cada vez que tienen un cambio de profesor es como si estuvieran formando. Se ponen detrás de la silla, se ponen de pie y hasta que no les dicen os podéis sentar, no se sientan. Un ejemplo de miles de ejemplos que te podría dar, que yo me quedo así madre mía. ojoplática como, wow, o sea, qué Sí, sí, fuerte, ¿no? Todavía hay sí. muchísima autoridad de miedo, ¿no? De ponerles miedo y ridicularizarlos enfrente de la clase, que me quedo flipada porque digo, qué fuerte, ¿no? Y gente joven que es relativamente, que ha salido hace poco de la Mm, universidad. Es aquí y para entrar a una escuela tienes unos exámenes súper, súper complicados. No sé si a la vez que en España es tan difícil entrar como con plaza fija, mm. aquí en Francia es súper difícil entrar como maestro también. Pero me sorprende mucho. Entonces, no sé por qué estamos tan lejos de una educación más amable, voy a decir, porque no sabría ni definirlo. ¿Cómo es Mm. posible que haya una educación tan antagónica casi de un Mm. país que no estamos hablando de Laponia? O sea, perdón, sí, de Laponia. Estaba pensando Sí, en las antípodas, me he ido a sí, sí, Laponia te entiendo. inconscientemente. ¿Por qué? O sea, no entiendo nada. ¿Qué falta? O Pues sea, ¿qué es lo que está... ¿Por qué no se puede implementar esto en España, por ejemplo? Pues la verdad es que yo en el tema del ámbito educativo de Finlandia sí que es verdad que conozco un poquito y tal, pero tampoco sé al 100%. Pero yo creo que también tiene que ver un poco con las circunstancias de cada país, ¿no? O sea, lo que es España como sociedad, la historia de España, ¿no? Como sociedad y la historia de Finlandia como sociedad y todo lo que ha conformado eso, ¿no? O sea, al final pues Finlandia es un país también en el que yo creo que hay más cultura del trabajo y del recogimiento, ¿no? Porque pues es un país que obviamente pues por sus circunstancias, ¿no? El tiempo que hace allí es gente que está más recogida y gente que obviamente no puede salir tanto a la calle como nosotros, que no son tan abiertos en ese sentido, ¿no? Y, y entonces yo creo que esa gente al ser más recogida, más ordenada en ese, o sea, como de más rutinas, pues si tú tienes eso interiorizado y lo tienes adquirido como cultura, es más fácil a lo mejor abrirte a otras cosas porque tienes como esa cultura del trabajo y del respeto a todo eso que conforma. Ellos tienen como mucho respeto al maestro, a la educación, a eso, porque ya como cultura lo han mamado, los niños, Mm, los maestros, todos en general. Y aquí en España yo creo que ha sido un poco al revés, ¿no? O sea, como hemos pasado de ese modelo tan autoritario de educación y tan rígido y tan, pues veo normal que la gente se revele y que diga, jolín, es que ir al colegio era una tortura, o sea, porque pues hasta cenado a los niños se les pegaba, sí, yo lo he a mí me visto, yo lo he hablaba el visto. otro día mi abuela
que con la regla te daban con el reglazos en los dedos y eso por Dios, o sea, Yo es he visto que, volar vamos, los borradores esos de tiza de madera, o sea, es claro, muy fuerte. Yo ahora lo veo, y digo, madre mía, o sea, te hubiera dado en toda la cabeza, pero claro, y éramos niños, pero eso era como, te morías de miedo, claro, o sea, estabas ahí que no sí. respirabas. Eso es, tal cual. O sea, yo, y eso para un niño, madre mía, es que tiene que ser súper traumático y es normal que la gente rechace un poco eso, ¿no? También pues creo que por el régimen que había en ese momento, ¿no? Que Mm. era, había una dictadura, o sea, yo creo que es un poco que la historia de un país como que conforma un poco la educación, ¿no? Y entonces al final el salir de eso es complicado y es difícil. Y también creo que en España, pues eso, el tema del clima, de cómo somos, ¿no? Que somos muy, no sé, o sea, yo pues cuando estuve en Irlanda vi que ellos son como súper educados, muy, que lo aceptan todo, muy tal, y en España somos un poco toca pelotas, hablando mal, perdón por la palabra, pero somos que está bien, ¿eh? O sea, que a mí me gusta, pero somos muy de siempre poner la puntita a todo y tal, y no sé qué, y no, y esto no tiene que ser así, esto tiene que ser así, pero luego no hay nadie que trabaje para que salga eso. ¿Me explico? O sea, nos Sí. quejamos de todo, pero no trabajamos por mejorar. O sea, obviamente mucha gente sí, pero hay mucha más gente que no, creo. Entonces, pues es un poco no sé, o sea, yo creo que es la cultura, ¿no? Y como salir de esa cultura que también se transmite en la educación, pues es complicado y hay que hacer mucho trabajo y hay que hacer mucho esfuerzo por intentar, pues, como progresar a eso, ¿no? Y ahora, o sea, los pasos a seguir, si pudieras pedir como maestra, ¿qué sería? ¿Qué necesitaríais ya para que empiece ese cambio? Porque yo creo en el cambio y yo Sí, creo en el cambio en positivo, totalmente. sí, sí, total. Y es que es así como el cambio en positivo es el que perdura y el que cala en realidad. Pues yo te diría que, pues a ver, yo es que creo mucho en esto, ¿no? Es lo que te he dicho, la educación emocional, que es súper necesaria que todo el mundo se forme en esto y se forme de verdad y sepa crear en el aula, en donde esté, en cualquier, o sea, un maestro que sea pues, o de personas adultas o profesor universitario, o sea, todo en el ámbito de la docencia en general, que sepa crear un clima de confianza, Mm. que sepa fomentar la creatividad en sus alumnos y el pensamiento crítico sobre todo. O sea, yo creo que esos son como los tres pilares de que tiene que saber transmitir un maestro. O sea, yo creo que lo que necesitamos los maestros es saber ser conscientes de la importancia que tiene eso y saber cómo transmitirlo, porque todos sabemos que la creatividad es importante, todos sabemos que el pensamiento crítico es importante, que la confianza, el respeto infundado desde el amor y no desde el miedo también es súper importante, ¿no? Pero creo que también por la vorágine de un maestro, ¿no? Del día a día, de que tienes que transmitir estos contenidos en el X tiempo, que tienes que hacer un examen, que patatín, que patatán, pues es difícil, ¿no? Pero creo que es muy importante el saber cómo transmitir eso y cómo hacer que tus alumnos salgan así de tus clases, ¿no? O sea, obviamente todo esto es un proceso muy largo, pero eso, y creo que todo eso te lo da la educación emocional, porque al final si tú creas un ambiente de confianza en tu clase y si tú creas un clima de, pues eso, ¿no? De amor y de respeto, que esto suena muy bonito y muy cursi, muy tal, pero es que es la realidad, o sea, es que al final, si es que lo ves con los niños, es que es tan bonito cuando tú Sí. sientes eso, o sea, cuando tú creas ese vínculo de verdad y tú ves que un niño viene, no sé, por ejemplo, a mí han venido niños muchas veces a contarme cosas así al azar o no sé, y es tan bonito, o sea, cuando pasa es de verdad, o sea, es que es tan bonito y es tan importante y creo que no nos paramos a analizar la importancia de eso, que, no sé, yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? El cómo saber hacer eso. Estoy, vamos, 1000% de acuerdo con lo que acabas de decir y hablando, te estaba escuchando y estaba pensando, claro, con todos los niveles de estrés que tenéis con el tema del currículum, yo hoy en día me planteo si realmente es tan necesario aprenderse todos los ríos de España, de toda la historia del mundo, hay cosas, yo jamás en una entrevista de trabajo me han preguntado que haga un logaritmo neperiano. Siempre pongo esto porque es que me tenía la cabeza loca. O escribir en latín, o sea, no sé, ¿sabes?
que habrá enamorados. Yo creo que aquí, además, es importante saber que el sistema no puede continuar hoy en día de esta manera porque está fomentando la individualidad primero de todo, está fomentando que seas bueno en todo. O sea, es imposible, nadie es bueno en Mm, todo. Entonces, sí, para tener matrícula de honor tienes que ser bueno en matemáticas, en idiomas, en lengua, en absolutamente todo, en deporte. mm, Es muy loco. Entonces, estás creando una ansiedad porque la pena que me da que la gente creativa, que la creatividad es fundamental, mm, está escondido ahí como si fuerais los que es que no encajan en el sistema. mm, Entonces esos sí, chavales y chavalas pasan unas adolescencias y unos tiempos en las escuelas de sufrimiento porque son unos inadaptados y es porque mm, no está adaptado para ellos tampoco. Entonces a sí, mí se me ocurre que se revise bien qué es lo que, yo no digo que nos estudie este tipo de cosas, pero tanto en profundidad cuando mm, realmente, y esto como madre te lo digo, o sea, a mí me ha llegado mi hijo de 9 años a decir, así teniendo una conversación en casa, de decir, La historia, ay, no me gusta la historia, me decía, ¿no? Y yo digo, pues es muy bonita, a mí me encantó, claro, a mí me encantó porque me la transmitió una maestra que era una enamorada, viajó muchísimo, entonces te ibas de viaje con ella. Esto lo he contado qué alguna vez guay. aquí en el podcast. Entonces Mm, dices, claro, y entonces me dice, súper espontáneo, que me hizo pensar y me reí porque dije, es que tiene toda la razón. Dice, mami, o sea, bonita, la guillotina, mami, la guillotina. Claro, o sea, aquí están en Francia, con lo cual estudian historia francesa. claro, Y yo claro, dije, claro. Dios mío, o sea, claro, o sea, garrote vil, o sea, hola, ¿qué tal? Estas cosas, la tortura, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, estamos en guerra en Europa. O sea, Sí, hemos repetido, hemos aprendido, o sea, hay esa necesidad de volver a repetir esta historia que no hemos aprendido absolutamente nada. Quizás haya que mm, revisar esta parte desde arriba, obviamente, y decir, bueno, pues mira, el que sea un enamorado de la historia, pues que se le dé más de esto, un poco ver esos perfiles de esos niños y esas niñas. Y sobre todo en los maestros y las maestras lo mismo, o sea, la persona, porque esto es lo mismo, Mine, no todo el mundo tiene esa capacidad de conectar desde la parte emocional y lo mm, sabemos que es así. Hay personas sí, que nos sale súper innato y que esa inteligencia la teníamos como ahí, como yo por lo menos pensaba que eso lo tenía todo el mundo. Cuando he crecido y he dicho, madre mía, si esto es un no, potencial, porque total, es un superpotencial y ahora se está poniendo de moda las habilidades blandas, soft skills. Cuando esto, sí, o sea, ha estado en mí y ha estado en mí torturándome cuando yo no era de 10, yo era de bien notable, o sea, yo no era una estudiante de 10, o sea, era una mm, estudiante normal. Había cosas que sí, se me daban súper bien, otras cosas me costaban normal, como una sí, persona que esta es la realidad del sí, sí, sistema, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo aprenden estos maestros también a ser buenos en esa parte que les cuesta? Pues quizá estos maestros tengan que estar con esos niños que tienen esos perfiles que a lo mejor quieren mucho, mucho conocimiento, mucho conocimiento. Yo creo que al final es como distribuir un poco de qué manera, Sí, las energías, sí, y creo que ahí sí, podríamos empezar a hacer cambios muy potentes y muy positivos para la nueva educación. sí. La verdad que eso sería lo ideal, pero también es verdad que es difícil porque al final se necesitan más recursos, ¿no? Entonces, más recursos, tener más maestros en el aula, pues a lo mejor diferentes materiales, más formaciones y todo eso implica dinero. Entonces, pues obviamente eso es complicado, ¿no? Pero a lo que yo animo desde aquí, desde mi experiencia corta, pero creo que intensa, es un poco a eso, ¿no? Que cada uno intente ver eso, que al final a todo el mundo le fluye el pensamiento en un ámbito diferente, ¿no? O sea, yo, lo que tú has dicho, yo con las matemáticas me frustraba un montón porque las matemáticas nunca las he entendido en la vida, es que no. Pero yo qué sé, pues el ámbito de la lengua, ¿no? De lo que decimos, de la inteligencia emocional, la psicología, todo ese ámbito, pues ya me di cuenta cuando era más mayor, ¿no? Pero, pero es algo que siempre me ha llamado y en lo que me fluye el pensamiento, en lo que siempre voy construyendo, ¿no? Y creo que lo que tú dices, aparte de fomentar un modelo individualista, que es lo que hace la educación, también fomenta un poco
la frustración y el sentirte fuera apartado y que no encajas, ¿no? Porque al final el sistema educativo es un sistema que es aplicable o que al que puede adaptarse un grupo determinado de personas, pero hay otra gente que no, que tiene otro modelo de aprendizaje, que tiene otras vías de aprender, que tiene otra manera de relacionarse con el mundo, ¿no? Y el, yo creo también que sacar dieces, el ser excelente para el sistema educativo no quiere decir que seas excelente, que también, o sea, hay mucha gente que sí, sino que has sabido adaptarte a ese sistema, le has cogido el truco a ese sistema y has sabido ir superándolo poco a poco, ¿sabes? Entonces, pues eso, ¿no? O sea, no es que blanco o negro, o sea, no quiere decir que al final yo por no encajar en ese sistema no sea bueno ni sea válido para este mundo. Al contrario, al final tengo que entender que soy una persona creativa, que el sistema está conformado de una manera, que eso es a lo que yo animo también a los profesores a transmitir, o sea, que eso, cada uno desde su capacidad de hacer cosas, pues tenga un poco, adopte esa mentalidad, ¿no? O sea, ya no tanto contenidos ni tal, sino mentalidad de decir, pues el sistema está conformado así, yo sé que hay muchas necesidades, voy a intentar transmitir que yo, como única persona que está delante de una clase, no puedo ayudar a todo el mundo, obviamente, pero sí puedo hacer ver que no es tan importante, porque al final yo voy a encontrar mi camino por otra vía, antes o después, y sé que va a ser frustrante el proceso, pero voy a tener eso claro, ¿sabes? Y es un poco como ser, como acompañar en todo eso también, no tanto el enseñar y el transmitir conocimientos, sino el saber acompañar en todo ese proceso, ¿sabes? Una vez más, volvemos a esa parte, ¿no? De la inteligencia emocional tan importante Mm, para tener en cuenta y ponerla en práctica desde ya. Y desde ya en las universidades, como bien has dicho, me sorprende mucho que los médicos estén directamente en los hospitales durante la carrera, mientras que mm. vosotros no. ¿Cuánto de prácticas tenéis dentro de 4 años de carrera? Cuando Nada, me has dicho, súper poquito. claro, cuando me dices eso lleva recursos, a mí se me ocurre que todos los estudiantes de magisterio, desde el día uno, o de pedagogía, incluso psicología, me da igual, o sea, que estén en el terreno de real, ¿no? Mm, Todo el tiempo, no todos los días si estás estudiando, pero al menos 3 veces en semana, con la universidad y estar en el aula, porque 2 manos de una maestra que lleva un aula enorme con 2 extras que están aprendiendo, pero que son personas adultas que están aprendiendo, pero que saben más que esos niños. Entonces, sí. bueno, pues yo creo que eso también podría ser una solución barata para el sistema Mm. y también, y también muy No, y buena para que beneficia a vosotras. las dos Y partes claro, realmente. porque Mm, imagínate, tú de repente idealizas lo que es estar en un aula y tú terminas de estudiar tu carrera y ahora enfréntate a un aula real y dices, ¿qué es esto? O sea, yo no quiero estar aquí y estás a punto de graduarte. mm. Y entonces es la catarsis absoluta, decir, ¿qué he hecho con mi vida? Porque es lo que Sí. sucede, porque no tenemos tampoco herramientas. Sois todavía muy Mm, jóvenes cuando estáis ahí, entonces creo que sería beneficioso para todo el mundo. O sea, los alumnos se benefician porque hay más manos en el aula. La maestra principal también, porque puede también poder pues poner al servicio de lo que ella sabe a estos nuevos maestros. El sistema no paga extra. Está mm. metiendo a personas que necesitan estar cada día en un aula para ver lo que es estar en un aula. Sí. Sí, pero al final es cambiar, pues eso, es trabajo, es cambiar un plan educativo que ya está muy bien formado, que viene de una ley de educación, que no nos metemos en las leyes de educación porque, No, bueno, no voy a perder tiempo en eso, pero que es eso, o sea, es al final cambiar un plan de estudios, porque es así, tal cual, o sea, yo hice las prácticas en tercero de carrera, hice un mes y medio, y luego en cuarto de carrera hice 3 meses, ya ves tú, 4 meses en 4 años, por Dios, con todo lo que tienes que aprender, con todas las necesidades que hay en un colegio, en general, con todo. O sea, no es realista al final y que tú ves que
a mí me pueden decir que Piaget dijo en X año que el niño hace esto, que tal o que no sé cuántos, pero es que tú tienes que verlo. Y al final, el otro día justo, no sé con quién hablaba, no me acuerdo, pero vaya, que hablábamos del tema de las carreras, de trabajar con personas, ¿no? Que a ti te enseñan una cosa en la carrera, te enseñan una teoría, pero tú luego te enfrentas a una persona y dices, madre mía, ¿dónde están los libros que me digan? Porque, o sea, obviamente no es así, o sea, una persona es algo, es un ser inestable. Nosotros queremos controlar a las personas y los niños ya, pues porque un adulto tiene esa capacidad de contención, pero un niño Mm. y un niño de infantil, o sea, ya están los niños de primaria y luego ya los niños de infantil, que eso ya es, que sí que es verdad que los puedes moldear un poquito más, ¿no? O sea, porque al final son más pequeñitos y esa inocencia pues te da mucho más juego, ¿no? Los de primaria, bueno, y los adolescentes ya son más, te retan más, ¿no? Tienen más esa conciencia y esa capacidad de, ¿no? Y claro, o sea, es muy difícil porque dices, jolín, y yo al final porque, por eso, ¿no? Porque me gusta y porque veo, sé ver un poco a través de las personas, ¿no? Y sé cómo, digamos, me gustan las personas, entonces como me gustan las personas, me preocupo por ellas e intento analizar la situación y ver cómo puedo ayudar, ¿no? En ese sentido. Pero sí, o sea, no es realista el tan poco tiempo para una profesión que es ese servicio, que obviamente, pues hay que estudiar esa teoría, está claro, porque está ahí, pero yo pondría mucho más peso en el día a día, en lo práctico y en el saber que al final es eso lo que te va a dar los conocimientos y la experiencia y el aprendizaje. Pues hablemos de ello. Cuanta más personas hablen, más se pondrá encima de la mesa y quién sabe. Mira, yo creo que las cosas cambian a raíz de sentirte inconforme y de hablarlas. Porque si nos Mm, callamos y nos frustramos, esto no va a llegar. Es así. sí, Entonces, proponerlo, ¿por qué no? No tenemos nada que perder. mm, Pongamos a esos maestros de primero de carrera el año primero observando en un aula, simplemente sí, escuchando qué está pasando, analizando qué puedo sacar, qué puedo, porque venís con muchísima creatividad. A lo mejor traéis mejores ideas que la persona que mm, está toda estresada con esos niños todo el día, que no les da tiempo, que tengo el currículum, que no sé qué. Yo siento que hay un cambio, que va a haber un cambio y tiene que ir por la cooperación, por el equipo, por unirnos, por sumar nuestras partes brillantes y las más sí, oscuras que nos complementemos con las brillantes de las otras personas. Yo creo que es la única totalmente, manera en la que vamos a poder cambiar un sistema tan potente y tan importante sí, para un país, para cualquier país, como es la educación. Yo te quiero mm, dar las gracias por ser luz. Creo que necesitamos maestros dentro del sistema educativo, todo lo que toquéis que pueda iluminar y que podáis ser una inspiración, porque quizás cuando uno está en un círculo repetitivo y que no ves salida, es difícil ser creativo. sí, Entonces, cuando sí, venís con una luz ahí que aporta, es como, pues quizás a lo mejor eres incómoda para alguien, pero a lo mejor le haces pensar a esa persona y a lo mejor mm, esa persona de repente se da cuenta que no está bien y empieza a buscar recursos para mejorar su metro cuadrado y cuando tú mejoras tu metro cuadrado, tu aula va a estar mucho mejor porque ya está comprobado, la ciencia lo está comprobando, la energía se transmite. Imagínate mm, personas que no quieren estar en un puesto de trabajo como es un aula donde hay muchas personitas ahí que están recibiendo todo eso. Entonces, creo que tenemos que ser responsables y, bueno, pues hablar, comunicar que es posible un cambio. El cambio está. No sabemos cómo va a llegar, pero yo siento que en 5 años la educación no va a tener nada que ver con lo que hemos visto hasta mm. ahora. Y espero que Sí, haya sí que es verdad muchas que niñas por está ahí. cambiando poquito a poco, Sí. pero eso, muy poquito a poco. Pues gracias por estar aquí. Antes de llegar a tierra, yo te voy a hacer una las preguntas últimas que hago siempre. Si fueras de viaje hoy, nos hemos ido al sureste asiático, no sé dónde vamos a tocar tierra, pero bueno, en cuanto bajemos, te montas de nuevo donde tú quieras, con quien quieras y qué es lo que no te vas a olvidar. Pues creo que me iría a Islandia, porque Islandia es un país que fui hace 3 añitos
y vamos, me caló un montón y Mm, aparte por la experiencia que tuve y tal. Y creo que me iría sola porque estoy en un momento un poco de reflexión personal y un poco de introspección. Y no me olvidaría de algún libro. Bueno, no te podría decir cuál, pero algún libro bueno. qué bueno. Pues hablando de libros, yo voy a decir El regalo, que es un libro que habla de este destino donde tú estás y que te puede Mm, dar pistas de el regalo de tu vida. Así que el regalo de Eloy Moreno, que a mí me encanta y siempre lo recomiendo. Gracias, Mine. Como siempre, gracias es a un ti, Sina. placer verte, compartir. Me encanta ver tu luz y solo una cosa, no permitas que ni el sistema, ni las familias que no entiendan, ni los alumnos que no quieran verlo, apaguen la luz que tienes porque eres súper necesaria, súper necesaria. Gracias de corazón, es un placer tenerte aquí y ya sabes que estás invitada cuando quieras a este gale. Gracias, Sina. Gracias a ti por la labor que haces, porque tú también eres maestra en cierto modo, ¿no? Estás dando visibilidad y estás transmitiendo buenos mensajes a todo el mundo. Así que muchas gracias a ti por todo. Gracias. Y a la familia bonita que nos escucha, como siempre, si os ha resonado, pues pasárselo a quien creáis que le pueda servir y todas y todos sumamos y creo que podemos cambiar cosas que creemos que sean imposibles hoy en día y en unos años no. Así que, como siempre, buena vida, buena suerte, buen amor y buen humor. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.